te voy a decir una cosa, Manolo. Entiendo que eres un tipo que le va a caer bien o le cae bien al que sea. O sea, tú le caes bien a Tom. O sea, porque te empecé a encontrar como el ajonjolí de todos los moles. Por aquí, o sea, Pepe, espérate. ¿Qué onda con este amigo? O sea. Pues la neta es que me gusta tirar buen pedo. Claro, A mí. Me gusta claro. ayudar muchísimo, ¿no? Siempre que pueda. Es muy contraproducente para mí porque como me gusta de verdad, genuinamente ayudar sin recibir nada a cambio de los demás, me gusta ayudar. Entonces, puta, eso me drena a veces de tiempo, de energía, de todo. Pero me encanta poder ayudar. Y lo que más quiero es que el ecosistema crezca y crezca y crezca con cada vez más gente talentosa. Entonces, pues, güey, yo siempre que pueda ayudar, juntarme con la gente más lista, con la gente más, con el mayor punch, me encanta, güey, conocer gente brutal. Entonces, yo creo que también es por eso, yo creo que a lo mejor te hablan a lo mejor bien de mí, pero son puras mentiras. Vámonos desde que te habías preparado para temas musicales, pero la vida te llevó por el tema del emprendimiento. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Por qué no eres rockstar y por qué eres rockstar de la tecnología? O sea, no entiendo. No, cero rockstar. Mira, te cuento un poco cómo fue el tema. Yo vengo de una familia donde mi mamá es emprendedora real, no con la palabra emprendimiento como la usamos de los últimos 15 años para acá. Yo siempre he visto en mi casa, de parte de mi mamá en especial, una cultura de trabajo brutal, ¿no? Muy comerciante, muy negociadora, muy echada para adelante, etcétera. Mi papá es más artista, mi papá es arquitecto. A él le gusta construir, le gusta el arte, le gusta más lo visual, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que yo tengo los genes de mi madre clavados, ¿no? O sea, haz de cuenta que ponme pelo y listo, y soy mi madre, ¿no? Y yo empecé a hacer negocios, o sea, vamos a llamarle negocios, no emprendimiento, desde el 2001 que abrí una compañía de publicidad móvil. Ok. Esa fue mi primera experiencia como pues, pequeño empresario. Okay. Y la verdad es que me gustó mucho el poder aventarme desde muy joven. Por otro lado, también no era el mejor estudiante. Era buen estudiante cuando me interesaba el tema. O sea, clases que me interesaran, sacaba 10, todas las demás sacaba 0. O sea, era muy binario este tema, ¿no? Entonces, me corrieron de la universidad, o sea, acabé la prepa, bueno, por milagro. Bueno, no me gustaba estudiar, a mí me encanta aprender cosas que me interesan. Y la verdad es que los sistemas de estudios a nivel global, esto no es un tema de México, a nivel global los sistemas de estudios son bastante malos. Patéticos. Pues patéticos en muchos sentidos, ¿no? Tienen sus cosas buenas, pero en general son patéticos. Y después de ese emprendimiento que tuve que cerrar por una cuestión del mercado, en realidad, de una Oye, regulación que hubo. y si traías acá clientecitos acá y toda la cosa, o sea, sí. Fíjate que cuando empezamos a arrancar bien, que empezábamos ya a tener conversaciones con algunas marcas de papas, de refrescos, etcétera, para poner publicidad en coches, que ese era nuestro negocio, coches de estudiantes. Justo ahí otra empresa hizo un fraude muy grande, una empresa que hacía algo similar a nosotros, y luego cambiaron una regulación y prohibieron la publicidad en coches durante mucho tiempo, donde la marca no fuera dueña del coche. Ok, ya, claro. Solo permitieron las de camiones, por ejemplo, ¿no? O sea, en rutas muy específicas, pues obviamente transporte público es gobierno, entonces eso sí lo permitían, pero autos privados no dejaban poner publicidad durante muchos años si no eras dueño del coche, ¿no? Si la compañía no era. Entonces, bueno, cerramos. Ahí nos fue, mal, perdí mis ahorros, tampoco es como que teníamos dinero de inversionistas ni nada, perdí mis ahorros, tiempo, etcétera, pero mucho aprendizaje. Si tú me preguntas cuál es tu esencia como profesional, soy comercial. Comercial, perfecto. Me encanta vender, me encantan las ventas, y siempre estuve ahí. ¿Qué es lo que me hablabas de que es una onda innata? O sea, ya viene contigo desde de cuna, pues, un poco por tu familia y por todo también, ¿no? De alguna manera. Yo creo que hay una parte de los vendedores que sí la traen nata, porque al final del día, siendo vendedor, siendo comercial, pues tienes que tener el estómago bien duro, tienes que recibir muchos rechazos, tienes que estar acostumbrado a entender a la otra persona, o sea, tienes que meterte en su psicología un poquito. Entonces, no es fácil. Yo creo que para mí fueron 3 triggers específicos en mi vida que entre el primero y
y el tercero a lo mejor pasaron 3 años, ¿no? El primero fue, que a mí me marca mucho, es una persona que fue mi jefe. No era mi jefe directo, era el jefe de mi jefe, pero esa persona dirigía realmente, digo, y si me está escuchando la gente de CIE, no se lo tomen personal, no se lo tomen personal y honestamente acéptenlo, la verdad. Hay una persona que se llama Eduardo Martínez en CIE. Él, honestamente, era el que operaba muchísimo. Había gente muy talentosa, había muy buenos directores, había muy malos directores, había de todo. Pero este personaje para mí fue clave porque yo empezaba a entrar a juntas, o él nos llamaba a juntas, creo que eran todos los viernes, en la mañana, para ver estrategia comercial, ¿no? Okay. Y él era operaciones, o sea, él llevaba la parte operativa, pero hubo un momento en que él se quedó la parte comercial de algunas cuentas muy grandes, que yo era parte de ese equipo, y entonces nos empieza a llamar a juntas los viernes, y yo lo escuchaba siempre, y aprendía N cantidad de cosas, o sea, a lo mejor había alguien más que decía, puta, perdón, no sé si puedo hablar no, así, pero... No, que te valga madre. Bien, bien. Habrá gente que a lo mejor decía, puta, qué hueva otra vez junta los viernes, aparte si entrábamos a las 9, pedía la junta a las 8. Entonces, sí, a mí me encantaban estas reuniones porque decía cosas que normalmente otros personajes de la compañía, directores, etcétera, no decían, o no se les ocurría, o no tenían esa estructura mental que tenía él. Y era una persona muy... que tenía un drive impresionante. Entonces, a lo largo de... Esto fue el último año que yo estuve ahí en CIE, y ese último año, yo la verdad es que me le pegué mucho a Eduardo, y entonces yo hay veces que iba y le contaba de algunas cuentas, le preguntaba cosas, lo tomé como un mentor sin pedírselo. Y me ayudó muchísimo, como que se desarrolló algún tipo de sentido de estructura, o de estructura en mi cabeza, que él me ayudó a hacer, ¿no? A construir. Esa fue la primera. Yo lo recuerdo con mucho cariño, hace mucho que no hablo con él, pero haría cualquier negocio con él. Es una persona que yo admiro mucho. La segunda fue mi cambio de una empresa muy tradicional a una empresa tecnológica, o a una empresa de internet, si lo quieres ver así, que fue mi cambio de CIE a Yahoo, ¿no? Hacía lo mismo, porque al final del día yo estaba como comercial, y ahora en vez de vender las vallas de los estadios de fútbol o puentes peatonales o espectaculares, ahora vendía banners, ¿no? Y clics en Yahoo, ¿no? Entonces, ese cambio me ayudó en una cosa bien importante, a entender la cultura organizacional de una compañía digital, ¿no? Ya. La gente es diferente, la mentalidad es diferente, la velocidad, el drive, el tipo de management, es muy diferente, ¿no? Ahí me hizo otro clic así, como un engrane adicional. Y yo creo que la tercera, que fue la que más, o sea, la que ya me prendió un cohete en el fufurufu, esa ya fue entrar a Groupon, ¿no? Que me hayan invitado a Groupon a lanzar México y luego otro país. La verdad es que eso fue ya el detonador. Oye, pues bueno, me regreso a la historia. Y esto parte de lo que decíamos al principio, de que me llevo muy bien con toda la banda. Te digo. Es que la verdad es que a mí me gusta mucho socializar. O sea, no tengo vergüenza, digo, pero aparte de eso, no tengo como que soy muy abierto en general y me gusta platicar con todo el mundo. Y yo conocí a Daniel Undurraga en una despedida de soltero en el 2005. ¡Ah, qué buena onda! Ni él ni yo estábamos ni cerca de lo que hacemos hoy, ¿no? Claro, claro. Entonces yo conozco al Dani porque un gran amigo, de hecho te podría decir que de mis 3 mejores amigos de la historia es Pablo Meyer, un chileno que se vino a vivir a México, aquí nos hicimos muy amigos, se regresó a Chile. Cuando se casa, en el 2005, pues voy a su boda y uno de sus amigos de la universidad es Dani Undurraga, ¿no? Entonces, en la despedida de soltero en Viña del Mar, nos conocimos Dani Undurraga y yo, y estuvimos platicando muchísimo tiempo, porque él es bajista, yo también soy bajista, no tenemos el mismo estilo musical, pero nos gustan muchas cosas musicalmente hablando. Y entonces nos conocemos ahí, pasa la boda, nos ponemos una super peda y no vuelvo a saber de él hasta el 2010. O sea, 5 años después.
Y entonces recibo un mail, yo estoy en mi oficina en Yahoo, recibo un mail de Dani Undurraga. ¿Qué onda, Manolo? Soy Dani, me acordé perfecto. Oye, estoy en México, veámonos. Y resulta que estaba a media cuadra de la oficina Yahoo. Nos vimos ahí, me cuenta Groupon. Yo no tenía ni idea de qué era Groupon en ese momento. En México nadie sabía qué era Groupon en ese momento. No. Y pues, me encantó o sea, la historia que me contó, cómo pasó, cómo los compró en realidad a ellos, porque ellos no eran grupo, no nacieron siendo grupo, nacieron siendo Clan Descuento. Y Groupon los compró, pero ellos se encargaron de abrir toda la parte de Hispanoamérica, de Spanish Speaking Latin America, y ya estaba Brasil medio operando, ¿no? Entonces, me invita, digo, para no hacerte el cuento muy largo, me invitan Oscar, Dani, Chuck, bueno, y el equipo de management de ese momento, pues a lanzar México, ¿no? Ellos ya habían puesto una pequeña oficina, había un par de personas, etcétera. Ok. Me lo avienta Dani, ¿no? Él viviendo en México todavía en ese momento, se quedó como 3 meses, los primeros 3 meses que yo estuve. Entonces lanzo y pues es otro monstruo, es otro animal, o sea, pasé de estar viendo temas muy meramente comerciales a ver pues toda una empresa, todas las áreas de una empresa, pues a dirigirla, ¿no? Ese aprendizaje fue forzado completamente, o sea, fue a marcha forzada, aprender muchas cosas que no sabía, y eso para mí fue como un MBA en esteroides, aprendiendo de gente talentosa alrededor del mundo, porque aparte éramos 52 países en grupo. Entonces, pues compartes muchísima estrategia con tus peers. O sea, por ejemplo, nosotros compartíamos mucho con gente de Turquía, a veces que eran mercados muy similares a México, Turquía, Indonesia, Filipinas, el mismo Latinoamérica, obviamente, de repente cosas con Italia. Entonces, esa compartidera de conocimiento para mí fue brutal, increíble, ¿no? brutal. Y bueno, las cosas que yo le aprendí a Dani, a Chuck, a Oscar, que son los founders de Corner Shop, Sí. para los tres les aprendí cosas totalmente diferentes. O sea, son el agua y el aceite uno del otro. Por eso funcionan, entonces, por eso hacen estos monstruos de compañías. Por eso funcionan. Ahorita no me déjame decirle a la audiencia que voy a conectar mi computadora porque se me va a apagar. Simón, dale. Yo te sigo platicando. No, dale, entonces, sí. La verdad es que las cosas que yo le aprendí a cada uno de ellos, que son muy diferentes entre sí, pues fueron también increíbles, ¿no? Oscar tiene una visión que va 10,000 kilómetros adelante de la mayoría de la gente, ¿no? O sea, el tema de Oscar es visión, el storytelling que tiene Oscar para vender una compañía es espectacular. Dani tiene una cabeza privilegiada, diferente a todas a la mayoría de las que he conocido, por ejemplo. ¿Quién es el genio incomprendido? ¿O los tres son genios incomprendidos? O sea, ¿quién es yo creo que el genio incomprendido, Dani. El otro genio, pero es muchísimo más comprendido, es Chuck, es Juan Pablo, el que vive en Chile. Tiene una capacidad para operar brutal. O sea, él es de los mejores operadores que yo he conocido. Y entonces se complementan muy bien, porque aparte los tres son ingenieros. O sea, los tres tienen una mente ingenieril. Oscar la enfoca en un skill específico o en varios. Dani en la parte de software, de estructura, de software, de arquitectura, etcétera. Y Chuck como ingeniero también, pero en la parte operativa. Entonces, o sea, es un complemento brutal. Ahí estás con Groupon, estás aprendiendo una brutalidad, ya te la crees, supongo. ¿O cómo iba ese proceso tuyo? El proceso personal, ya estabas, ¿sabes? Choncho, empoderado, ¿ya te la creías o todavía andabas como, qué onda? ¿Sabes qué? Honestamente, como que no me encanta subirme al tren del mame, honestamente. O sea, yo no creo que haya superhéroes, ni creo que haya rockstars, creo que hay gente que tiene unos ciertos conocimientos adicionales porque lleva estudiándolos, haciéndolos durante un tiempo, y creo que hay gente que tiene un talento nato para algunas cosas en específico, pero a mí una de las cosas que más me gusta, y siempre he sido como muy humilde en ese aspecto, es yo sé que no sé todo, yo sé que no sé muchísimas cosas, pero lo que sí me encanta es juntarme con gente inteligente y con gente talentosa. Eso sí, ahí sí soy como o sea, voy así tras el intelecto puro y tras el drive y tras la pasión por hacer cosas. Entonces,
la gente con la que me he rodeado los últimos 10 años, me encanta, cabrón, porque les aprendo muchas cosas. Con mucha gente he hecho amistades muy, muy fuertes, en donde yo tengo la confianza de agarrar mi celular y cuando tengo de verdad muchas dudas, cuando dudo de mí incluso, cuando tengo estos miedos, tengo una red de soporte gigantesca, cabrón, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto haberlo construido así, totalmente, ¿cómo se dice? Cuando no quieres nada a cambio, Desinteresado, claro. Desinteresados. A mí me gusta ayudar a banda y me gusta conocer a banda en el camino, ¿no? El otro día, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Tenía muchísimas dudas de muchas cosas que me cuestan todavía trabajo porque las estoy construyendo apenas. Y pues es espectacular poder buscar al CFO de una empresa, bueno, del primer unicornio mexicano, escribirle un WhatsApp y decirle, por favor, güey, te necesito media hora. Y hablar con él a las 10 de la noche para decirle, güey, estoy cagado de miedo porque Claro. me están pasando estas cosas y no sé cómo atacar esta y esta, y que el güey te diga, tú tranquilo, güey, a ver, vamos por pasos. Y en media hora, güey, me solucionó muchísimas cosas, cabrón. Gracias al Moshe de Cabaco, honestamente. Entonces, oye, a ver, vámonos al presente. Vámonos al presente. Vientos. Yo creo que ya le entramos con todo. Tienes ahorita Fair Play. Es tu compañía. Vi por ahí una ronda de inversión en una ronda semilla. Ronda semilla de 5 millones, alrededor de 5 millones. Tu equipo que ya se compone de 20 y tantas personas, 30 personas, algo así. 30 ya. 30 personas, buenísimo. Cuéntame en temas de indicadores de rendimiento, KPIs, ¿qué estás viendo ahorita en los indicadores? ¿Qué te dicen para este año? Porque también leía que tú has ido de la manita con la pandemia y que no conoces como otro mundo fuera de la pandemia. Entonces, pues ya se va a acabar la pandemia, hermano, ojo. Entonces, el tema es ese. ¿Qué KPIs traes y cuáles tienes que estar monitoreando de cerca? Buenísimo. Buena pregunta. Mira, en realidad, nosotros, como decías ahorita, levantamos una ronda de $5 millones a finales de 2019. Fue una ronda así, en nuestra tesis era, vamos de lleno a atacar un problema gigantesco que hay en toda la región y en el mundo en general. Te lo voy a contar de una manera muy sencilla. Un día, hace mucho tiempo, leí un paper que sacó Sequoia Capital, en donde ellos, como para hablar de números generales, decían, a nosotros nos aplican en nuestra página web 4,000 compañías en Estados Unidos. De esas 4,000 que aplican, 1,000 ni siquiera nos da tiempo de llegar a verlas siquiera, ¿no? O sea, un 25% ni siquiera, o sea, no hay la suficiente capacidad para alcanzar las 4,000. Siquiera ver el mail, a ver la aplicación. Chale. De las 3,000 que quedan, ¿no? Solamente evalúan ya deep, ya de que vamos reunión, etc., como a 200. Ok. ¿No? Sí, menos del 10%. El 5%, ahí va el 5%. Y de esas 200 invierten más o menos en 50. Gato. Entonces, si hay 4,000 compañías, no son todas, son las 4,000 que les llegan a Sequoia, ¿no? Entonces, si esas 4,000 compañías no tienen acceso a capital, es por diferentes motivos. Uno de ellos, y es bien importante también, y por si nos están escuchando algunos emprendedores que tienen diferentes modelos de negocio, es importante que lo sepan. No todas las compañías entran dentro de la tesis de inversión de un fondo de venture capital, ¿no? Un fondo de venture capital, su negocio es invertir en un pool de empresas, ¿no? En donde una o dos les van a hacer 1 o 2 veces el fondo, o 3 o 4, ¿no? Durante un cacho de esas compañías van a dar un retorno regular, no van a perder el dinero, pero tampoco van a ganar mucho. Y todas las demás se van a morir. La tesis de esto es, yo tengo que hacer una diversificación de un portafolio en donde por lo menos mi calificación de estas compañías, yo pueda ver o visualizar que cada una de ellas me pueda hacer el fondo completo. Una de ellas, el fondo completo. Entonces, obviamente estás buscando empresas que tengan una cierta escala, ¿no? Para poder hacer un fondo completo de 50, 60, 70 millones de dólares. ¿No? Entonces, la mayoría de las compañías no lo va a hacer porque no están estructuradas de esa manera, porque no tienen la escala, porque no tienen, o sea, no entra dentro de ese mecanismo.
Entonces, hay mucha gente que se frustra y que quiere levantar dinero de venture capital, pero, o sea, como a fuerza, pero no entiende que no, ni siquiera aplica. Muchas empresas de e-commerce, no todas, porque hay muchas empresas brutales de e-commerce que están fondeadas por fondos de venture capital y que están creciendo bestialmente, que tienen la escala, que tienen el talento incluso, o sea, los equipos son fundamentales, ¿no? Los fundadores, el equipo directivo, toda la compañía es brutal para eso. Entonces, la gran mayoría de estas compañías que son de New Digital Economy no tienen acceso ni a venture capital, menos a deuda tradicional de un fondo de deuda o mezanín o una deuda estructurada, mucho menos. No. Pero tampoco tienen acceso a líneas bancarias. Son empresas muy nuevas, son empresas que normalmente los primeros años pierden dinero, como muchas empresas. Los bancos no te prestan dinero si pierdes dinero. Claro. Entonces, no tienen ningún mecanismo. ¿Pero qué hacen? ¿Bootstrapping? O notas convertibles? ¿O qué hacen? Bootstrapping, Friends and Family, crecer, su crecimiento con su propio flujo. Con revenue y con... Exacto. Entonces, es bien difícil porque no hay productos para este tipo de compañías. O sea, no hay productos financieros para esto. Y un poco tu mensaje es relájense, ¿no? Relájense, porque la banda de estar bien, ya sabes, choqueada con este tipo, o sea, esto que estás tú revelando, le estás pegando a un buen porcentaje de los que andan con todo, ¿no? 98%, o sea, 98% de las compañías no aplican para la gran mayoría de los productos financieros o para la gran mayoría de las soluciones financieras, llámese como se llame. Y es más, te voy a dar otra que quiero hacer. Este es un statement que quiero hacer. No sé si va a estar bien o mal. Échalo. Pero mira, mi plan y el de Andrew, mi socio, es muy claro. Nosotros como Fairplay tenemos que invertir la misma cantidad de dinero que invierte todo el ecosistema de Venture Capital en México desde nuestra trinchera. Caray. Pero es lograble. Súper ambicioso lo que estás proponiendo, ¿cierto? O sea, estás proponiendo... Es muy ambicioso. Lo que pasa es que el Venture Capital que me parece increíble. Yo vengo de ahí también. O sea, Mountain Nazca para mí fue otro tipo de escuela donde aprendí muchas cosas y entiendo o pude entender en ese momento cómo funciona, por qué funciona, cómo se estructura, etcétera. Pero yo veo una cosa, y es normal, esto pasa en todo el mundo, no es México. Cada vez hay más dinero de Venture Capital. Si tú te fijas, las inversiones, los fondos siguen creciendo. Cada vez hay más dinero concentrado en menos compañías. Ok. ¿No? Entonces, esto hace justamente que lo que se sacó Sequoia tenga todo el sentido del mundo. Del 100% de las compañías, solamente el 1.5, 1% son venture backed, si lo quieres ver así. ¿No? Se ven beneficiadas súper poquitas. Claro, yo quiero ser el brazo financiero del otro 98%. Ok, pero tu compañía, tu startup, no va de lleno a otras startups, o sí, o no necesariamente, me estoy confundiendo. Nosotros hoy estamos enfocados 100% en empresas de e-commerce, en toda la región. O sea, empezando por México, después iremos creciendo a otros países de países hispanohablantes de Latinoamérica. Empezando en México, nuestro foco al 100% ahorita es empresas de e-commerce, que transaccionen online, que vendan en su propio Shopify, en Amazon, en Mercado Libre, etcétera, ¿no? 100% e-commerce. Tenemos una cultura, tanto Andrew como yo tenemos una cultura bien específica de no nos gusta quemar dinero al idiota. O sea, cuidamos muchísimo el dinero en lo único que gastamos. Así, lo único que gastamos es talento. Entonces, eso nos permitió ser muy limpios en nuestro gasto corriente durante los últimos 14 meses y todo lo demás colocarlo, o sea, ponerlo allá afuera en compañías, ¿no? Entonces, en nuestro primer año, pues, logramos financiar a cerca de 50 compañías, colocando más de 100 millones de pesos en nuestro primer año. Y la idea hoy es, como nosotros teníamos recursos limitados, o sea, nuestro primer año de operación fue probándolo con nuestro propio equity. Hoy estamos en levantamiento de deuda muy agresivamente para tener, pues, flujo necesario para poder, básicamente vamos a multiplicar por 5 este año. Lo que hicimos el primer año, ¿no? Entonces, y de ahí los múltiplos tienen que ser muy similares si yo quiero eventualmente alcanzar a invertir lo mismo que invierte todo el venture capital mexicano desde una sola compañía, que somos nosotros. Es muy agresivo y muy ambicioso, pero creo que es muy lograble. Totalmente. Creo que es muy lograble, porque nuestro producto tiene escala.
Al final del día, Ajá. un fondo de venture capital tiene que hacer un análisis muy específico de pocas compañías para invertir en un pool muy específico de compañías y no más allá. O sea, no es Ujú. un fondo de venture capital, no es que vaya a escalar y que vaya, No, 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 ¿no? no. No, los fondos de Venture Capital traen, ¿qué te gusta? 10, 12, 15 compañías y ya se andan, es una locura. Y tú hablas ahorita de 50, de 50 compañías, estás hablando, ¿no? El primer año. El El primer primer, año. y con un crecimiento de 5x, dijiste. 5x este año, 5x este año y 5x el que sigue. Entonces, vamos a Aquí, estar... aquí la cosa buenísima que quiero pensar, digo, obviamente todos los que estamos en este ambiente escalamos a través de la tecnología para poder con equipos medianamente chicos, 20, 30 personas, atender a otros cuantos miles, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Pues si estás creciendo y luego te haces de un equipo de 10,000 canijos, Lo que ¿no? decimos en Fair Play es hay que tratar de evitar a toda costa hacer negocios de carnicería. Así le llamamos nosotros. De Cuando me carnicería. preguntan, ¿cómo que de carnicería? Sí, claro. Pues si necesitas gente de carne y hueso para poder escalar tu negocio, pues es una carnicería, ¿no? O sea, Ya, te estoy cachando. Sí, buenísimo. Y, ¿no? a ver, pero cuéntame un poco también, ¿no? Las rondas a veces significan mucho inversión en tecnología. ¿Qué tecnología? ¿En qué estás montado? ¿Y qué vas a adquirir pronto, a meter pronto ahí en las tripas? Que es lo que nadie ve, pero que es muy importante. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, lo que nosotros hacemos es, hay dos cosas fundamentales en donde nosotros por lo menos, no digo que todas las empresas, pero nosotros por lo menos nos va a permitir escalar. Ok. Una de ellas es lo más difícil o lo más complejo o de las cosas más complejas que hay en un producto financiero, en una empresa de fintech, básicamente, es Uh-huh. hacer el modelo de riesgo para calificar a las compañías a las que les vas a invertir. Al final del día hay un riesgo importante porque estás invirtiendo lana, ¿no? Totalmente. Entonces, ese proceso, entre más Uh-huh. automatizado y robusto sea, te Uh-huh. permite escalar más. Porque tú entre más Uh-huh. rápido y más certero tengas ese proceso, es un proceso de underwriting, se llama, Uh-huh. entre más sólido lo tengas, más rápido vas a poder calificar, con lo cual más rápido vas a poder hacer deployment del dinero, ¿no? Totalmente. Eso es por un lado. Entonces, todo nuestro sistema, nuestros fierros por atrás, tienen que estar Uh-huh. súper robustos para poder hacer un underwriting que esté bien y que sea rápido, ¿no? Claro, Normalmente claro. lo tienes o bien o lo tienes rápido, pero muchas veces las dos es más difícil. Lo que hay que construir aquí es que funcione muy bien y que funcione muy rápido, ¿no? Ok. Entonces, esto nos permite, como te decía, hacer deployment de dinero muy, muy eficientemente. La Uh-huh. otra parte es, para nosotros tener un flujo constante de compañías, hay que Uh-huh. meterle mucha tecnología a los procesos comerciales también, ¿no? Si Totalmente, claro. bien, exacto, eso es de cajón, ¿no? Entonces, nosotros por atrás lo que hacemos es construir, no nada más le damos dinero a las compañías, nosotros les estamos entregando un software, básicamente, en donde pueden ver todas sus métricas de marketing, todas sus métricas de inventario, todas sus métricas de cash flow. Inventario y cash flow está en proceso ahorita de desarrollo, las de marketing ya está full. Ok. Entonces, los proveemos con muchas herramientas que también a nosotros nos permite decir, oye, ¿sabes qué? Esta compañía tiene todo el potencial para ir muy bien o no y podemos nosotros hacer deployment de nuevo, hacer deployment muy fácil porque tenemos visibilidad de lo que están haciendo las compañías. Y con ese software básicamente les estamos ayudando a performar Mm. mejor o a ejecutar mejor A su negocio. ejecutar, claro, claro. Y ya me estoy dando cuenta. Ok, fíjate, y me voy a meter por un lado, ¿no? Que a mí me genera mucho interés, que seguramente tú también lo tienes muy bien identificado, que es la parte del equipo, el talento que empiezas a atraer, la gente muy capaz y muy trucha. Me hablabas de un modelo paramétrico, ¿no? Un paramétrico de cómo medir a un cliente para que no sea amoroso y sea efectivo, porque si no se te van a las cuentas perdidas y las cuentas perdidas no le sirven a nadie. Entonces tienes que traer gente con skills como de actuario, un actuario, un agente así con esos números en la cabeza. Cuéntame qué cosa rara estás metiendo a tu equipo, a quién estás atrayendo, más allá del marquetero, más allá, esos son los de siempre, esos los ocupa todo el mundo. Pero cuéntame, ¿en dónde encontraste uno que dijiste, Dios mío, nunca lo pensé encontrar ahí? ¿No? Pues mira, ahí te va. Y está muy chistoso porque el equipo está muy bien balanceado en cuanto a Ok, talento. ok. Y ahí viene desde nosotros, desde Andrew y yo, los founders, estamos muy bien balanceados porque somos totalmente diferentes, ¿no? Ok. A mí, por ejemplo, me encanta vender,
A mí me encanta levantar dinero, o sea, más bien no es que me encante, pero se me da y me gusta, me desenvuelvo relativamente bien en ese campo. Me encanta tener relación con inversionistas, me encanta ver la parte financiera de la compañía, ¿no? Las necesidades financieras versus lo que necesitamos o sea, yo encargarme de la materia prima para poder seguir creciendo. Y eso es de mi lado, ¿no? Y la parte de mi socio, de Andrew, es muy diferente en muchas cosas. O sea, las dos patas de la compañía, yo tengo comercial y finanzas de un lado y él tiene toda la parte operativa y de producto del otro. Entonces, el skill set que debe de haber de un lado y del otro también está muy balanceado. O sea, de mi lado hay gente súper comercial con un drive. Tenemos muchos pitbulls ahí, comerciales, marketing, ¿no? Que quieren enfocarse en crecimiento, bla, bla, bla. Y del lado de Andrew, con el mismo foco, la misma visión que tenemos, hay gente con otro tipo de skill set brutal. Tenemos data scientists, tenemos ingenieros espectaculares. De hecho, algo bien curioso es que nuestro equipo está formado por más ingenieras que ingenieros. Ok. ¿No? Y gente bien joven, ¿no? Tenemos un pool de talento femenino en IT espectacular y en inteligencia de datos también, o en data science. La parte de customer success también, tenemos ahí una máquina, o sea, a Fer, Male, la verdad todas las cabezas funcionan de maneras bien diferentes porque están balanceadas las patas, pero todos en realidad, lo más importante de todo no es tanto el skill set en específico, si alguien sabe más de machine learning o alguien sabe más de comercial, es que todos están volteando hacia la misma dirección. Hay una pregunta y me voy acercando al mundo Silicon Valleyano, Silicon Valero, ¿no? A Silicon Valley, que te digo que íbamos a platicar de eso también. Me voy a acercar a Nazca, cómo les bajaste recursos, a ver, aviéntame una buena para entenderte. Pero primero voy con esto. Hay una pregunta que siempre hacen acá en el Silicon Valley, que dice, ¿cuál es la ventaja injusta? Si sabes la ventaja injusta, ¿cuál es ese activo o habilidad que nadie más tiene y te hace diferente o difícil de alcanzar y de copiar? ¿Cuál dirías tú en este momento de Fair Play? Mira, qué chistoso que preguntas eso, porque me voy a ir a 2019. Okay. Cuando estábamos planeando el desarrollo de la tecnología de Fair Play, la que hoy tiene y que está en proceso de construcción y estará en proceso de construcción por los siguientes años, no se acaba eso, tuvimos una epifanía completamente errónea, mi socio y yo, ¿no? Se nos hizo muy fácil. O sea, como que al principio dijimos, mira, esta es la estructura que necesitamos armar, ¿no? Lo dibujamos. Y vimos de manera muy clara cómo estaba el mapa de desarrollo, pero lo vimos muy fácil. Entonces, llevamos 14 meses partiéndonos la madre desarrollando una tecnología que es bastante más robusta de lo que nosotros pensábamos al principio. Entonces, ese unfair advantage del que hablas, o sea, uno de ellos, porque no es uno, ¿no? Hay algunos que tienen uno, hay algunos que tienen dos, algunos que tienen 6, ¿no? Pero si quieres hablar de uno, yo creo que es la tecnología que tenemos y el conocimiento de la industria que tenemos acumulado entre toda la gente que tenemos y la que va a venir, ¿no? Un producto financiero, cuando tú, por ejemplo, vas a una pyme, es más, te pongo el ejemplo de Confío, que yo no sé cómo lo hagan internamente, ¿no? O sea, y han hecho un trabajo espectacular. Ellos están enfocados en 4.2 millones de compañías, que pueden ser de cualquier vertical, de cualquier rubro, de cualquier... Tamal, Entonces, el expertise que puedes llegar a tener precisamente para entender cómo funcionan estas compañías, hay una base en donde todas funcionan igual, pero todas de repente son de diferentes rubros, tamaños, colores, sabores, etc. Nosotros creo que nuestra especialización en este mercado, ¿no? O si lo quieres ver de New Digital Economy, específicamente en e-commerce, y nuestra tecnología son un gran unfair advantage para eso, sin tener en cuenta nuestro producto, que de por sí es, o sea, a diferencia de muchos productos financieros, es flexible, es rápido y es amigable con el emprendedor. Entonces, las características intrínsecas del producto de entrada ya son un unfair advantage contra lo que hay allá afuera. Pero creo que nuestra tecnología y el expertise en e-commerce es lo que nos hace muy, muy diferentes. Y me acerco hacia otro lugar, ¿no? O hacia otra pregunta. En relación, la literatura, sobre todo la gringa, te dice que el emprendedor un tanto serial echa a perder 2, 3 compañías y por allá por la cuarta ya es donde pega un batazo, o la quinta, por ahí.
tema de echar a perder compañías, en Latinoamérica no funciona tanto así, porque aquí el fracasar no está tan bien visto, ¿no? Y lo sabemos perfectamente y son otros, pero yo entiendo en tu historia, Manolo, que ya avanzaste con una con otra, digo, no echaste a perder, algunas sí se te pudieron caer, otras simplemente fue la evolución natural. Estás en Fair Play como esa compañía que seguramente va a pegar ese batazo, o sea, le estás, la estás en el futuro ya tienes ¿cómo se dice? El pronóstico como para que esta compañía sea la tuya, la que viene a dar este golpe duro. Ahí te va. Mira, si te dijera que no tendría nada absolutamente que estar haciendo en un ecosistema que es durísimo, cabrón. Emprender es bien difícil, o sea, es bien bonito y todo el mundo ve las cosas bien padres en LinkedIn y vamos poca madre y levantamos dinero y hicimos esto. Es jodidísimo, hermano. Es jodidísimo. O sea, si yo no pensara que puedo dar un batazo gigantesco junto con mi hermano del alma, Andrew, y que la vamos a romper, de verdad no lo haría. O sea, preferiría irme a vivir con mi familia a Playa del Carmen, que ahí viven todos, dedicarme a la construcción como se dedica mi familia y vivir de poca madre. O sea, yo veo a mi hermano y es una chulada. O sea, anda de chanclas, de shorts, yéndose a la playa, viendo a sus hijos, los puede llevar a las 12 del mediodía a la playa si quiere, se mete a la alberca, va, trabaja un rato, regresa. O sea, tiene una calidad de vida muchísimo mejor que la mía, ¿no? Y le va mejor que a mí. Entonces, honestamente, si yo no pensara que de verdad la podemos sacar del parque, te juro que no lo haría. Eso por un lado. Y yo creo que lo que decías de fracasar, si bien yo todavía no experimento un fracaso duro, ¿no? Okay. Afortunadamente nunca, es porque tampoco nunca había puesto todo en el asador hacia el futuro. O sea, sí, quemar naves y todo, pues sí. Quemar naves, quemar todo. O sea, yo al final del día, y aparte te voy a decir una cosa, soy una persona súper privilegiada por cosas que ahorita te voy a contar, pero Groupon, pues yo experimenté y la cagué e hice cosas muy buenas con lana de alguien más y yo tenía, el riesgo era muy limitado para mí, ¿no? Corner Shop, pues yo fui inversionista y le metí lana y estuve un año lanzando este mercado aquí en México. Pero al final del día, el riesgo y todo el upside y todas las cosas buenas o malas, pues iban a pasar para los responsables de esa compañía. Al final del día yo no era el responsable de la compañía. Durante ese año me enfoqué en crecerlo y en abrirlo y en expandirlo y todo, pero no tenía nada que perder. Claro. ¿No? Hoy quemé naves. O sea, fue como de, aquí está todo aquí está. Aquí está Manolo y Andrew y aquí está todo hacia el futuro, ¿no? Lo llegué a hacer con Pulpomatic, por ejemplo. Con Pulpomatic sí lo hice, nada más que yo decidí bajarme del barco, ¿no? Antes de que pasara cualquier cosa, que afortunadamente me da mucho gusto, que les da espectacular ahorita a mis colegas de Pulpomatic. Yo fui uno de los 3 fundadores. Pero yo decidí bajarme de ese barco. Ese barco iba hacia un lugar y yo estaba volteando hacia otro lugar. No tenía caso que yo estuviera ahí ya. Entonces, creo que esta es la primera vez que de verdad, como tú dijiste, me gustó el tema de quemar barcos. No es que los quemes y que deje todo y que ya valió madre toda mi vida, pero es la primera vez que sí pongo absolutamente todo al asador, ¿no? O sea, mi calidad de vida, cada minuto de mi existir, etcétera, ahí está puesto, ¿no? Qué increíble. Y platícame lo siguiente, y te digo, ya vamos cerrándole. Platícame lo siguiente, ¿cómo te sientas a platicar, a bajar recursos con un fondo como Nazca? La verdad sí me tiene muy, muy sorprendido y te lo pregunto también, te voy a decir por qué. Yo también tengo mi startup, que es esta, que es interesante, que es contenido, que es calidad, que es todo lo que estamos haciendo. Tengo el director del producto que se quebra la cabeza todos los días, tengo mis socios, etcétera. Y quiero en 8 meses, un año quizá empezar a pensar en rondas, en inversión. Y tengo cero idea de qué pasos tengo que dar y cómo me tengo que mover. Y yo entiendo que tú pues primero ya lo hiciste y aparte estuviste trabajando incluso con Nazca. Cuéntame, para los emprendedores que nos ven también, ¿cómo? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Qué empiezas qué información empiezas a recoger para entonces hacer esto del storytelling? Eso me encantó que dijiste, el storytelling de los corner shops y de tu amigo, porque tienes que contar una historia, ¿no? Y esa historia tiene que llevar esa parte de la emoción y del corazón
que sí está bonita y todo, pero tiene que llevar un montón de data y de KPIs y de cosas, negocio. Porque el que te invierte te va a dar lana para que le des para atrás lana. O sea, no romanticemos demasiado este cotorreo. Mira, no hay nada más capitalista que una startup, o que este medio, este ecosistema es capitalista, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, algo que aprendí también en mi estancia en Mountain NASCAR fue algo que normalmente como emprendedor, ahorita ya es más común, pero 10 años atrás no, a lo mejor no mucha gente se enfocaba tanto en estos siguientes puntos que te voy a decir, ¿no? Okay. Tú ya dijiste uno de ellos. El principal, yo creo, y yo sí lo he visto consistentemente, o sea, esta es una constante, y no quiere decir que te asegure el éxito, pero los founders o el equipo fundador es fundamental para el éxito o el fracaso de una compañía, ¿no? Tanto hay casos de founders espectaculares que han fracasado por diferentes cuestiones, tanto hay founders malos que tienen éxito. O sea, eso no es una regla. No es una regla, pero hay una constante. O sea, sí, hay una constante. Y lo más importante de todo es con quién te asocias. Tanto si eres un fondo de inversión, a quién eliges como tu socio, ¿no? El startup, los fundadores. Tanto los fundadores deben de saber elegir a sus partners, ¿no? Buenísimo. Y te voy a decir una cosa, mucha gente va, o yo lo he visto, no estoy hablando por alguien más, yo lo he visto. Cuando un emprendedor va con un fondo, va con el tema de, pues es que ellos me van a dar la lana, ¿no? Tú les estás invitando, tú les estás dando la oportunidad también de invertir en tu negocio. Si vas a hacer algo bueno y grande, tú les estás dando chance a ellos también. No, es bidireccional el tema, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, el equipo fundador es fundamental, ¿no? Ok, equipo fundador. La primera fundamental de negocio, que esto es algo que aprendí mucho en Nazca y que ahí, digo, todo el equipo de Héctor, Jaime, Dani, todo el mundo me ayudó, Gaspar, a entender realmente por qué estas fundamentales de negocio. O sea, cuando te dicen, es un mercado, ¿de qué tamaño es el mercado? ¿No? Entonces, pues la gente lo puede ver muy binario, de pues si es grande es bueno, si es chico es malo, se medio sobreentiende, pero en realidad hay un porqué del tamaño del mercado, ¿no? A nivel negocio y a nivel venture capital también, ¿no? Cuéntame, sí, aquí entramos a lo bueno. Pues digo, llega, por ejemplo, mucha gente dice, yo le he preguntado a muchos emprendedores, porque también soy muy activo como ángel inversionista. Entonces, me han pichado varios modelos de negocio, en donde he visto founders increíbles y de repente, oye, ya con los clavos en el tema de, oye, ¿cuál es tu tamaño de mercado? Entonces, de repente, no en todas las ocasiones, pero sí en algunas me han lanzado así cifras como de 300 millones de dólares. Y yo así de, cabrón, 300 o 3,000 o 300,000 millones de dólares. O sea, no, 300 millones de dólares. Y digo, oye, brother, pero ¿cómo sacaste esa cifra? Y entonces ya medio me la desglosan así. Digo, y entonces mi contestación siempre es, mira, brother, para ti, para mí, 300 millones de dólares es probablemente una cifra que nunca vamos a ver en nuestra vida, muy probablemente, ¿no? En nuestras cuentas bancarias. Es mucha lana, pero para el tamaño del mercado es nada, es chiquitito. Oye, pero es que es muchísimo, es grande, 300 millones. Sí es grande. Si lo vas a atacar haciendo bootstrapping y tú lo vas a hacer y te quedas con el 1% de ese mercado, you're done. O sea, te vas a meter 250,000 varos a la bolsa, 500,000 varos a la bolsa tú al mes y eso es lo que vas a hacer, ¿no? A gusto. Pero para un venture capital, imagínate los economics. Fíjate este ejemplo. Tú vas, y luego estos emprendedores, ¿cuánto quieres levantar? No, pues quiero levantar 10 millones de dólares. ¿A qué evaluación? Pues a 40. Órale, va, te lo compro, ¿no? Y entonces es como de, ok, imagínate que llega el primer fondo y te dice, va, yo le entro, pongo 10 millones de dólares con una evaluación de 40, ¿no? Cuando tú haces eso, tienes que justificar después el valor de la compañía creciendo brutalmente, ¿no? Entonces, imagínate que tu mercado vale 300 millones de dólares. 300 millones de dólares, y te dieron 10, ¿Cuánto te tienes que quedar del mercado total de esos 300 millones de dólares para justificar siquiera el tamaño de tu compañía? No, olvídate, pues. Eso puede ser 13%. 13% de todo el mercado en tu primer ronda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el upside que tú le das al siguiente fondo que te va a meter lana? Porque vas a hacer una serie A, ¿no? O vas a hacer una serie B, ¿no? Pues quiero levantar 50 millones de dólares a 200.
Ahí ya estás casi topándote al mercado. O sea, no va a haber nadie que llegue a decir, oye, yo voy a comprar esta empresa para ganarle esos 100 adicionales. No hay manera. No les Nadie te va a importa, venir a claro. comprar, nadie te va a poder sacar de ahí, nadie va a poder sacar al Venture Capital de ahí en 7 años, ¿no? Una de las cosas que mucha gente no sabe es, los fondos de inversión tienen que desinvertir entre 6 y 8 años, tienen que desinvertir de las compañías. Claro. Eso, no, la gente piensa, no, yo aquí me caso contigo forever, ¿no? Los fondos tienen que salir, tienen que darle retorno a sus inversionistas, ¿no? O sea, la verdad no tienen que salir de algún lugar. Entonces, si nadie te va a sacar, si no va a llegar SoftBank a comprarte, o no va a llegar General Atlantic a sacarte del cap table, claro. pues entonces, ¿quién le va a meter lana a eso de un venture capital si ya sabe que nadie lo va a venir a comprar? Qué ¿No? buenos datos. Entonces, o que no va a salir pública la compañía, ¿no? Entonces, la meta es que el tamaño del mercado, no nada más a nivel negocio, sino a nivel estrategia de venture capital, si vas a levantar lana, si llegas con un mercado muy chiquito, nadie te va a meter dinero. Totalmente. Entonces, a ver, nos quedamos con los founders, esto que me estás hablando de... Tamaño de mercado. Tamaño de mercado, ¿no? ok. Y luego viene lo que tú decías, el unfair advantage. O sea, fíjate, yo soy fanático de los tenis, me encantan los tenis, ¿no? O sea, yo no me pongo otra cosa. A mí me pones unos zapatos y me vas a ver con la jeta de este tamaño todo el día, ¿no? Entonces, soy fan de los tenis, tengo muchísimos tenis, tengo más tenis que mi mujer zapatos. Imagínate así. Soy enfermo, ¿no? Sí. Entonces, yo un día llegué y dije, oye, puta, yo creo que me encantaría montar un e-commerce de tenis, ¿no? Pues por ahí te patea. Pues me gusta, ¿no? Pues sí, o sea, sabía que a lo mejor no iba a ser un $1 million business, pero bueno, me encantan los tenis y dije, hice el e-commerce, entonces dos cosas que me gustaban las juntaba y hacía negocio, ¿no? Y entonces un día alguien me cuestionó el tema de, oye, güey, ¿y cómo van a ser tus tenis? No, pues de esta manera y de piel y no sé qué, y de estos colores y bla. Oye, güey, ¿cuánto van a costar? No, pues estoy pensando algo entre 1,799 y 2,399 pesos. Okay, güey. Oye, güey, y dime una cosa, a ver. Calidad, güey, versus precio. O sea, pues estás compitiendo contra Nike y yo sí no, güey, porque Nike tiene su pedo de deporte y la madre. Sí, güey, pero entonces vamos a ver. Y ya entonces me puso otras 3 ejemplos de marcas que sí competían contra mí, que son unos monstruos, ¿no? Entonces me decía, güey, ¿por qué yo te iría a comprar unos tenis a ti, güey, que tienen la misma calidad, ¿no? Y el mismo precio, incluso más caro, ¿no? O sea, hasta un poquito más caro. No, es que, güey, la calidad y la piel y León, Guanajuato y la madre. Entonces, al final del día, creo que el tema de tener un fair advantage para algo que escale, sí tiene que ser un diferenciador brutal, ¿no? Sí. ¿No? Si quieres hacer algo que escale, claro que puedes armar tu empresa de tenis y vas a vender muchísimo y le vas a ganar muchos clientes a muchas marcas potentes, pero no sé si pueda tener, no digo que no, que si pueda tener la escala, ¿no? Entonces, esa es una. Y hay otra fundamental de negocio que a mí me voló los sesos, que yo la neta, esa sí nunca la había pensado. Es, ¿en qué parte de la cadena de valor estás? O sea, ¿qué tanta dependencia tienes dentro de la cadena de valor hacia el cliente? ¿No? Ok. Y hay varios ejemplos que ahí en su momento me pusieron, que me abrieron los ojos brutal, ¿no? O sea, había una compañía que hacía un producto, pero que ese producto era usado en un lugar específico y ese lugar específico de repente bloqueó la entrada de eso y la compañía se fue a la mierda porque de un día a otro regulación, adiós. Se te acabó el negocio. Se te acabó, ¿no? O que tengas una dependencia intrínseca de un proveedor en específico, o que tengas, o sea, ¿en dónde estás tú de la cadena de valor hacia tu mercado objetivo? Entonces, esa que yo no la había pensado honestamente, es bien importante, ¿no? O sea, ¿cuál es esa dependencia que tienes de algo o alguien más de cara a que no se te vaya a bloquear el crecimiento de tu negocio, ¿no? Entonces, me la aventaste y me pusiste mal, pues sí, pero sí te entiendo, sí te cacho. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una vez una compañía que hizo un producto que estaba poca madre, pero que solamente se lo podía vender a Uber. Y que Uber ya le había medio dicho que sí. Entonces, cuando lo fuimos a calificar, cuando nos fueron a vender la idea en NASCAR,
Lo primero que saltó ahí fue, oye, güey, mira, te ves talentosísimo, ¿no? Puta, el mercado es brutal porque puedes pasar de México a otros países. O sea, si le vendes a Uber, era así. El Caliente. tamaño de mercado es grande, eran billions. O sea, no sé, 2, 3, 4, 5 billions, 10, no sé. Y la ventaja, o sea, el unfair advantage estaba increíble, pero tenían una dependencia de, Brutal. de Uber. Un solo. O te compraba Uber o no te compraba Uber. O sea, o un día te decía, oye, fíjate que mañana, ¿no? A partir de mañana yo pongo mi mismo producto con todos los drivers. Y adiós. ¿Y por qué una empresa como esa no jugaba con Lyft o jugaba con otro? O sea, ¿por qué jugar solo con Uber, sabes? Digo, a lo mejor no sabes la respuesta a eso. No, bueno, vaya, o sea, su estrategia, cuando ellos nos presentaron por lo menos, ya. Mira, yo le voy a vender esto a Uber, pero, Ya. pero te voy a decir una cosa, honestamente, aunque tú le puedas vender a otros, ¿cuántos ride-hailing companies hay? O sea, en México está Didi, Uber y Cabify, Y ya. y Bit ahora, ¿no? Sí, para Uber acá, sí, sí, es el grandotote, es el que parte el queso. Ajá. claro, pero digo, ese es un ejemplo de muchos, ¿no? O sea, el Sí, punto de esto te es, cacho. ¿en dónde estás dentro de la cadena de valor? Qué increíble. Entonces, Manolo, ese me voló. cerca de retirarnos, querido Manolo, bueno, te digo, no tocamos en esta charla. Vamos a volver a platicar, ¿eh? Yo creo que por ahí dejemos que pasen los meses y cerrando este año estaría espectacular tener otra conversación. Te digo, a lo mejor y en el DF, ¿no? Y nos echar un café al DF, eso sería todavía más espectacular. Cuando digas, yo solo puedo diario. y te digo lo siguiente, no tocamos el tema, y cuéntame por qué no, de San Hill Road, no fuiste a sacar lana de por allá, no te acercaste, no te importa el Silicon Valley, ¿qué onda con eso? Honestamente, para Fair Play. Ahí te va, fíjate, digo, no lo platicamos, Okay. para mí es bien importante, pero no San Hill Road, o sea, para mí si están en Silicon Valley, o si están en Utah, o si están en donde sea, a mí me gusta mucho trabajar con fondos de Estados Unidos, tanto de deuda como de equity, porque tienen una visión muy global para hacer cosas. Y a mí me gusta mucho pensar así, o sea, no me gusta pensar solo en local. Obviamente tienes que ejecutar local, pero pensar global. Y tienes que construir una empresa, global, aunque empieces ejecutando local. Entonces, por lo menos en mi experiencia, con Nazca, obviamente, pues, o sea, Nazca tiene una manera de hacer las cosas brutal, tiene una cultura de fondo impecable. Hay otros fondos increíbles en México, o sea, hay muchos fondos que admiro, y que me llevo muy bien con la gente, ¿no? O sea, Hernán, Angel Ventures, OlVP, o sea, Fede y Fer, Cometa Capital, son increíbles, Dila, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho en especial, y eso me lo hizo, fíjate que fue otro de los clics que me hicieron en la cabeza, el trabajar con un fondo de Estados Unidos y cómo piensan, cómo te agregan valor, cómo te ayudan en muchas cosas, en estructurar cosas y todo, al igual que con Nazca, con QED la verdad es que la experiencia ha sido brutal, brutal, o sea, es inexplicable el valor que agregan en cada llamada, digo, yo los jodo, la verdad es que bastante, todo el día estoy ahí en WhatsApp y les mando cosas, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo? Es un fondo, y muchos lo hacen así, es un fondo que no te está jodiendo él a ti, ¿no? Él te da ciertas recomendaciones, ciertos, como rumbo, oye, mira, yo que si vas por acá, y mucho es si tú les preguntas. O sea, son muy hands-on cuando tú se los pides, pero te dejan trabajar. O sea, no te están pidiendo tonterías ahí que en el board y pidiéndote pendejadas, y que dame todas estas chorromil KPIs. Oye, ¿cómo vas con esto, esto y esto? Esos tres son los drivers para ver si el negocio va bien o no. Yo necesito 200 KPIs, ¿no? Entonces, tú como emprendedor agradeces muchísimo esa actitud. Y entonces, al revés, yo soy el que los está, oye, ven, me puedo enseñar, ve cómo vamos y mira, bla, 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 ¿no? Con Nazca pasa lo mismo. O sea, con Nazca, yo cuando hablo con Héctor, hablamos más de la vida, a veces que de fair play, ¿no? O sea,
somos más amigos que fondo emprendedor. Socios y Claro, cuando hay que hablar de fair play, hablamos de fair play y nos ayudan brutalmente, ¿no? Entonces, esta experiencia para mí de tener fondos no de Silicon Valley, porque QED no es de Silicon Valley, QED es de Virginia, de Alexandria, un pueblo de 8 habitantes, cabrón. Qué loco. Bueno, porque ahí el fundador de QED decidió que ahí quería establecerse, pero al final del día es la cultura que hay detrás de, ¿no? No importa dónde estén de Estados Unidos. Silicon Valley, hay muchísimos fondos espectaculares y he hablado con muchos de ellos. Pero fíjate que curiosamente, los que más me gustan no están en Silicon Valley. Y ya he hablado con varios que tienen un nombre muy potente en Silicon Valley, pero me acaban llamando más la atención otros fondos que también son de Estados Unidos, algunos internacionales, incluso uno latino que me fascina también. ¿Quién? ¿El latino quién? Kasek, es que Kasek son unos tipazos. Kasek, sí. Son unas máquinas los de Kasek. Y me gusta mucho el approach que tienen estos fondos. No digo que aquí en México no lo haya. No sé, simplemente de México, pues, de México yo hice clic con Nazca, así como pude haber hecho clic con Meta o con Dila o con LordVP. Pero los fondos de allá me gusta mucho su visión y cómo se construyen, cómo saben construir empresas globales. Eso es qué increíble. Qué increíble tu visión, qué increíble tu conocimiento de lo que traes. Te digo, traes un pulso bien interesante. Mucha gente tendría que estar platicando contigo, por eso entiendo que mucha gente te quiere, te respeta, te impulsa. He disfrutado mucho esta conversación, Manolo, y como te digo, seguramente vamos a tener otra conversación. Al cierre más bien de este año, volvamos a tomar una conversación, platiquemos de Fair Play, platiquemos de tu equipo, mete a tu socio, tráete aquí a Andrew, y cotorriemos todos. Te agradezco mucho, mucho, mucho esta conversación, de verdad. Al contrario, Master, gracias a ti por la invitación. Te dije desde el inicio que iba a ser una tarde rica. Cuando quieras, yo feliz de la vida de platicar, de volvernos a echar una tardecita a gusto. Y pues a toda la banda que te esté escuchando, pues rock and roll, cabrón. Muchas gracias, de verdad. Sí, yo creo que también igual para otra oportunidad sumamos a mis socios, o sea, hacemos casi una mesita, ya sabes, acá y van a salir cosas bien interesantes. A todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Hasta la próxima.